nosotros, Señor, en cada momento, en cada tiempo, Señor, en la vida. Pero también, Señor, esperamos, Dios, tu palabra, Señor, en nuestro corazón, impregnada, Señor, allí para siempre, Dios, tatuada, Señor, para no olvidarla nunca. Y sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, la que no falla. Es tu palabra, Señor, la que siempre, Señor, necesitamos, Dios, porque no solamente de pan vivimos, sino también, Señor, de toda palabra que sale de tu boca. Y, Señor, hoy queremos venir, Señor, a ese gran banquete, Señor, adelante de la mesa del Rey, venir delante de ti, Señor, escuchar de tu palabra, saber, Señor, de lo grandioso que eres y también conocer, Señor, tus propósitos a nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo, bendice la vida, Señor, de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a creer en ti, a estar en ti, Señor, y a obedecerte a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar el estudio de Números, ¿de acuerdo? Números, ¿qué libro es de la Biblia? El cuarto libro de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico y ahora vamos a entrar en Números, ¿de acuerdo? Números, es el cuarto libro de la Biblia. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca del contexto de Números, del libro de Números. Es un libro muy padre, es un libro que nos habla, tiene muchísimas enseñanzas para ti, para mí como cristiano. Bueno, ya sabes, toda la Biblia lo tiene, pero es un libro que nos llama mucho la atención, porque ya no solamente es Dios hablando, Dios diciéndolo cómo se deben de portar, lo que deben de hacer. El libro de Levítico está lleno de eso. Y no harás esto, y harás aquello, y presentarás holocausto, y presentarás ofrenda, y entonces no serás como las demás naciones. Casi todo el libro de Levítico es Dios hablando a las personas, es Dios diciendo lo que tienen que hacer, Dios hablando ley. Pero en el libro de Números vemos ya la ejecución de las personas. Y nos vamos a dar cuenta si hicieron caso o no hicieron caso a las ordenanzas de Dios y el propósito de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que sí hayan hecho caso o que no hicieron caso? ¿O que más o menos hicieron caso? ¿No? Nos vamos a dar cuenta poco a poco acerca de lo que Dios hizo en la vida de este pueblo, el pueblo de Israel. Y entonces tenemos que recordar, o irnos un poquito atrás para recordar lo que Dios había dicho al pueblo de Israel, de qué manera le había hablado, de qué manera los había rescatado, pero también de qué manera ahora en el libro de Números los iba a guiar, ¿ok? Entonces, ahorita te voy a decir el tema del libro de Números. Y vemos un preámbulo en los libros anteriores. En el libro de Éxodo, ¿qué fue lo que pasó en el libro de Éxodo? Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿te acuerdas? Abrió el Mar Rojo, las plagas, todo eso, y entonces los llevó y los puso enfrente del monte Sinaí. Ahí es donde le estaba dando la ley, los 10 mandamientos, el tabernáculo y todo lo demás. Y entonces en el libro de Levítico es precisamente ese momento, ese tiempo en el cual Dios está hablando ley. Y entonces dice Dios, yo no quiero que sean como las demás naciones de las cuales yo les voy a hacer entrar a la tierra de Canaán. Yo no quiero que sean como los demás. Y empieza a decir, los demás son de esta manera, los demás son así, tienen estas deidades, y yo no quiero que ustedes lo hagan de esta manera. Entonces empieza a referirnos una palabra que resuena una y otra vez en todo el libro de Levítico. ¿Cuál es la palabra? Santidad, santo. Esa es la palabra, ese es el concepto, santo o santidad. Y eso retumba en todo el libro de Levítico. Pero ahora vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel empezó a ejecutar eso. Porque es como cuando vamos a la escuela. No es lo mismo ir a la escuela que practicar lo que te dicen en la escuela en la vida diaria. No es lo mismo cuando, por ejemplo, una persona va a estudiar una carrera, no es lo mismo lo que le enseñan en la carrera que lo que realmente va a hacer en la vida diaria. Y entonces muchos se dan cuenta de que lo que aprendieron en la escuela a veces ni siquiera se puede aplicar en la vida diaria o en su trabajo como debe ser. Bueno, entremos entonces. Esta es la introducción del libro de Números y puedes ir apuntando, puedes ir apuntando preguntas, puedes ir apuntando notas o donde Dios te ha hablado. Números es el cuarto libro de la Biblia, ¿ok?
que continúa la historia del pueblo de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y entonces Dios los sacó y Dios los llevó al desierto de Sinaí. Y enfrente del monte Sinaí Dios enuncia la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Dios habla acerca de cómo el pueblo se tiene que comportar, de cómo tienen que hacer las cosas. Y está allí. Entonces Dios los había llevado a ese monte, al monte Sinaí, y allí había hecho un pacto con ellos. Hablamos del antiguo pacto. Tal vez has escuchado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, es que el antiguo pacto. Cuando hablamos del antiguo pacto, hablamos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese pacto? De que la gente pudiera acercarse a Dios a través de la ley. Ese es el antiguo pacto. Y la gente podía acercarse a Dios, ya sabes, un Dios completamente santo. Y la gente era completamente imperfecta, igual que tú y que yo. No somos nada santos de alguna manera. Y entonces la gente acercándose a este Dios. ¿Y cómo es que la gente se acercaba a este Dios que los había salvado? Dios en el libro de Éxodo dice, yo los he redimido, los he rescatado para que sean mi pueblo y ustedes y yo sea su Dios. Ustedes mi pueblo y yo sea su Dios. Y entonces los había rescatado, pero estableció un pacto. Y me van ustedes a buscar a través de esto. Y entonces pone la ley. No solamente, ya sabes, fueron los 10 mandamientos, sino fueron alrededor de 600 mandamientos. Entonces, esta ley Dios la pone para que el pueblo se acerque a Él, para que el pueblo tenga una relación con Dios, para que el pueblo pueda buscar a Dios, para que el pueblo pueda tener esa relación que el día de hoy buscamos, anhelamos y decimos por todas partes en la Biblia. Y entonces Dios establece con ellos ese pacto. Pero ese pacto, ellos fallaron al pacto de la ley. Y entonces todavía ni siquiera había bajado Moisés del monte Sinaí cuando ya el pueblo se había desviado. ¿Te acuerdas de qué manera se desvió el pueblo de Israel? Y entonces vemos el capítulo del becerro de oro. ¿Te acuerdas de eso? El pueblo de Israel hace un becerro de oro, un animal, y lo empieza a alabar diciendo que Él es Dios, que Él es Jehová, que los había sacado de Egipto. Y entonces eso pues no le agradó nada a Dios y mucho menos tampoco a Moisés. Y entonces rompe las tablas de la ley y entonces están allí. Y Dios en su gracia y en su misericordia establece un tabernáculo que vemos al final del libro de Éxodo, un tabernáculo y una manera en que el pueblo de Israel pudiera vivir cerca de la santa presencia de Dios. ¿Y cómo es eso, no? Dios dice, vas a hacer un tabernáculo así como un tabernáculo bonito, así, bla, bla. Y entonces también en ese tabernáculo vas a presentar sacrificios. Y esos sacrificios, y empieza a decir cómo tenían que ser los sacrificios. Un cordero de un año, sacrificios de holocaustos, sacrificios de expiación, perdón por los pecados, etcétera, etcétera. Entonces Dios establece el lineamiento y el camino por el cual el pueblo podía acercarse a Dios y vivir cerca de Dios, de la santa presencia de Dios. Porque el pueblo no podía estar delante de Dios, porque la presencia de Dios es una presencia que consume. Y entonces tú y yo en nuestro pecado seríamos consumidos directamente por Él. Entonces, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, ¿qué tenía que pasar antes, previamente a esto? Entonces alguien debía morir, ¿te acuerdas? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien debía de morir. Siendo yo que soy pecador, entonces me quería acercar a Dios, y entonces si yo me quería acercar a Dios, tenía que quitarme primero el pecado de mi vida, si no, yo debía morir. Y entonces se establece todo el lineamiento y toda la metodología de las ofrendas y los holocaustos delante de Dios, los animales inocentes que mataban delante de Dios, y entonces su sangre servía como un camino. Si tú te acuerdas, en el día de la expiación, el sacerdote ponía su mano en la sangre y esparcía 7 veces hacia el lugar santísimo, 7 veces, con la sangre del cordero, paz, 7 veces. Y entonces eso significaba que el pueblo podía acercarse a Dios, que la persona podía acercarse a Dios. Y entonces en esa gracia Dios estableció ese camino, el camino para poder llegar a Él.
En el libro de Levítico vemos cómo Dios decía, así quiero que lo hagas, quiero que lo hagas de esta manera, quiero que ustedes vivan de esta manera, quiero que ustedes vivan de aquella otra manera. Prácticamente en el libro de Levítico vemos la teoría de lo que se debe hacer. Dios dice, así es como ustedes deben hacerlo. Este es el instructivo, pues. Levítico es el instructivo del pueblo de Israel para vivir una vida santa, para acercarse a Dios, para estar bien con Dios y tener paz con Dios. Pero entonces, vemos ahora el libro de Números. Y el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí. O sea, estuvieron allí buen rato. Estuvieron en el monte Sinaí un ratote. Desde que llegaron, después de que se abrió el Mar Rojo, hasta que les dio las tablas de la ley y les dio el tabernáculo y empezaron a construir el tabernáculo y estuvieron allí un buen rato. Y entonces termina el libro de Levítico saliendo de ese lugar. Y Números comienza cuando Israel empieza a salir de ese lugar. Empieza una travesía que vamos a ver a continuación. Y ahora se dirigen a través del desierto a la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a sus antepasados. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a recapitular. Vete a Génesis capítulo 12. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya estaban allí delante de Dios, en el monte Sinaí, y ahora ya terminan todo el asunto, el libro de Levítico, y ahora vamos a hacer a lo que Dios nos ha mandado hacer. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra ¿de dónde? Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, vemos a Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, mucho tiempo antes de Éxodo, mucho tiempo antes de Levítico y de Números. Y vemos que Dios le da una promesa a Abraham. Y le dice, a ver, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le pidió salir de su tierra y de su parentela? Porque había una gran idolatría en ese lugar. Y entonces Dios le habló directamente a Abraham y dijo, te voy a llevar a una tierra diferente. Y entonces pasando por la tierra de Canaán, no se quedó allí Abraham, sino pasando por ahí, en ese momento, tal vez en esa noche le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo le voy a dar toda esta tierra, la tierra de Canaán, a tu descendencia. Y eso fue todo lo que dijo. Y entonces siguió su camino Abraham. Y tal vez Abraham ni siquiera se acordaba mucho tiempo de esto, pero sí se acordaba de las promesas que Dios le estaba dando. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia. Y Abraham tenía 75 años y su mujer era estéril y no tenían descendencia, no tenían hijos. Y entonces vemos el milagro de Dios para la vida de Abraham posteriormente. Ahora, bríncate a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 4. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán y le dijo, le voy a dar esta tierra a tu descendencia. Pero Éxodo capítulo 6, versículo 4 dice, también dice Dios, establecí mi pacto con ellos, con la descendencia de Abraham, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y entonces Dios recuerda ahora en el libro de Éxodo, en la esclavitud del pueblo de Israel, Dios recuerda su pacto. Dice: yo hice un pacto con Abraham y tengo que cumplir ese pacto. Yo soy Dios, yo soy Jehová, dice, y entonces tengo que cumplir lo que yo dije en algún momento. Entonces los voy a rescatar de esta servidumbre, 400 años de esclavitud, y entonces Dios dice: lo voy a rescatar, voy a sacar al pueblo de Israel de aquí y los voy a llevar a la tierra que yo les prometí. No a ellos, sino a su padre y a sus abuelos, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Ahora ve a Levítico. Si te fijas, estamos ya en los 3 libros, Génesis, Éxodo y Levítico, en donde Dios sigue recordando ese pacto. Les voy a dar la tierra de Canaán. Levítico capítulo 20, versículo 22. Levítico 20, 22. Levítico 20, 22. Y dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Nuevamente Dios está refiriendo su promesa a Abraham de darles la tierra de Canaán. Y entonces, para eso sirve el contexto y sirve la Biblia y tener un contexto alrededor de, ¿ok? Fíjate bien, Levítico capítulo 20, ¿cuál es el título? Levítico capítulo 20, ¿cuál es el título? Penas por actos de inmoralidad, ¿ok? Luego, ¿de qué está hablando entonces cuando dice en el versículo 22? ¿O a qué se está refiriendo Dios cuando dice: y ustedes no andarán en las prácticas de las naciones vecinas, las cuales yo voy a echar de esa tierra y los voy a introducir a ustedes, por causa de todo lo que ellos han estado haciendo, de toda esa inmoralidad, idolatría, yo los echo fuera, pero ustedes que son mi especial tesoro, ustedes que son el pueblo, entonces a ustedes los voy a meter a esa tierra, ¿ok? Por causa de lo demás. ¿Y cuál es el título del capítulo 21? Santidad de los sacerdotes. ¿Y cuál es el título del capítulo 22? Santidad de las ofrendas. Es decir, está hablando de santidad. Dice: yo voy a sacar a todas esas naciones que se han portado mal, que han sido malas, y los voy a introducir a ustedes. Y ustedes van a tener que caminar y andar en santidad, para que no os vomite también a ustedes la tierra la cual yo les voy a dar. Y entonces sigue esa promesa constante, desde Génesis hasta Levítico, y ahora en el libro de Números vamos a ver que Dios los lleva finalmente a esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero no sin antes establecer el tema de la santidad. Y vimos ya en todo el libro de Levítico ese tema, el tema de la santidad. ¿Cuál es precisamente el tema del cual estamos hablando en estos versículos? Que el pueblo sea diferente de los demás. Que el pueblo no haga las mismas cosas que los demás. Ahora, aquí hay una aplicación para nuestras vidas. El pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, la iglesia, tú, yo, en este momento, ¿somos diferentes de los demás? ¿Tú eres diferente de los demás? Cuando vas caminando en la calle, cuando vas manejando,
y se te atraviesan tantas motocicletas y se te atraviesan tantas personas y eres diferente a los demás conductores. Cuando tú estás viendo la tele, ¿eres diferente a las demás personas o sigues viendo las mismas cosas que los demás buscan? Si tienes cable, ¿ves los mismos canales que los demás o ves los que, algo que te edifique, algo que sea sano? Si vas a una fiesta o si vas a una reunión familiar, ¿tú haces lo mismo que los demás que no conocen a Dios? ¿O en realidad estás viviendo una vida como Dios quiere que la vivas? Es decir, ¿en realidad estamos siendo diferentes? Si por ejemplo un día le haces los 15 años a tu niña, ¿no? Por ejemplo, le haces los 3 años a tu niño o no sé, lo que sea, ¿no? Una fiesta. ¿Esa fiesta es diferente a las demás fiestas del mundo? ¿O sigues invitando al mismo payaso grosero de todas las fiestas? Es un ejemplo. Entonces, Dios está estableciendo una diferencia y dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. Entonces vamos a establecer una diferencia porque las demás naciones la han regado y bien feo. Y entonces yo no quiero que ustedes sean como las demás naciones. Y les voy a establecer una serie de mandatos para que no sean como las demás naciones y para que en realidad brillen, sean la luz y la sal de este mundo. Nuevo Testamento, tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Pero si la luz se esconde, ¿de qué sirve? Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Entonces, esa es una aplicación para ti y para mi vida. En realidad somos diferentes de los demás. En realidad somos diferentes de toda la raza que anda allá, que no conoce a Dios. ¿Somos diferentes o pasamos desapercibidos? Tu lenguaje, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, ¿es la misma que los demás que no conocen a Dios, de cualquier incircunciso? ¿O en realidad estás promoviendo el reino de Dios y la gente ve a Dios en tu vida? Aplicación. El libro de Números toma su nombre, bueno, ya sabes, se llama Números, pero toma su nombre de los 2 censos registrados en el libro. Uno está en el capítulo 1 y otro está en el capítulo 26 del libro de Números. Son 2 censos. ¿Qué es un censo? Es un conteo de personas, ¿ok? Entonces, en el 2020 debimos de haber hecho el censo, tal vez pasando en tu casa, no se terminó por el asunto de la epidemia y todo, pero cada 10 años México hace un censo de población. Entonces, eso fue lo que pasó en el libro de Números. En el capítulo 1 hace un censo de población, en el capítulo 26 hace otro censo de población. Entonces, ese censo, por eso toma su nombre el libro de Números, porque comienza hablando con números, hablando de cuántos eran de la tribu fulana, cuántos eran de la tribu sutana, y entonces habla acerca de números, y por eso se dice que es Números. Pero creo que hay una mejor manera de nombrarlo. Bueno, así le pusieron, así está, no lo vamos a cambiar, pero tendríamos que platicar un poquito más del contexto, porque usualmente cuando decimos, vamos al libro de Números, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues números. O sea, imagínate, si dice, vamos al libro de las carnitas, pues ¿de qué te imaginas que va a pasar? Vamos al libro de la comida, pues vamos a hablar de comida, ¿no? Y te das cuenta de que no habla absolutamente nada de eso. Entonces, Números, sí hay un conteo, un par de conteos, 2 censos, pero hay mucho más acerca de qué hablar en el libro de Números. Entonces, Números relata las experiencias de 2 generaciones de Israel. La primera generación se contó en el capítulo 1, el censo de la primera generación, y la segunda generación se contó en el capítulo 26, ¿ok? Son 2 generaciones, capítulo 1 y capítulo 26. Estas 2 generaciones fueron como los padres que salieron de Egipto y los hijos, ¿ok? Son 2 generaciones, los padres y los hijos, y relata las experiencias de esas 2 generaciones. La primera generación participó en el éxodo. La segunda generación participaría en la entrada y la conquista de la tierra de Canaán. Ahora, fíjate,
Si tú te vas a un mapa, desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán, a pie, caminando, ¿sabes cuánto tiempo se tarda una persona, o una caravana, o un grupo de personas? ¿Sabes cuánto se tardaría usualmente hasta el día de hoy? La distancia sigue siendo la misma. ¿Sabes cuánto se tardaría una persona o un grupo de personas? 2 semanas. Eso es lo que usualmente se tardaría un grupo yendo a pie desde Egipto hasta la tierra de Canaán. 2 semanas a pie. ¿Sabes cuánto se tardó el pueblo de Israel en llegar del monte Sinaí, o más bien de Egipto, monte Sinaí, y luego a la tierra de Canaán? ¿Sabes cuánto se tardó? 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó tanto el pueblo de Israel? Ese es el tema del libro de Números. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué dieron tantas vueltas? ¿Por qué fueron para un lado y luego fueron para otro? Entonces, 40 años después de salir de Egipto, se cuenta la segunda generación. La primera generación fue la que salió de Egipto, la que vio las plagas, la que vio el mar rojo abriéndose en 2. La segunda generación pudieron entrar a la tierra de Egipto. Todos los demás de la primera generación murieron en el desierto. Y te vas a dar cuenta poco a poco por qué murieron, ¿ok? Entonces, es aquí precisamente donde se enfoca el libro, en el periodo que Israel pasó en su peregrinaje por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán. Y precisamente el nombre original del libro de Números en hebreo, recuerda que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, el Nuevo Testamento, y una partecita en arameo. Entonces, el nombre original de Números en hebreo es la palabra Bamidbar, ¿ok? Y esa palabra significa en el desierto. Si tú vas al libro de Números, la primera frase del capítulo 1, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto. Entonces de ahí toma su nombre, Bamidbar, Números. Si tú le dices a un judío, vamos a leer el libro de Números, no lo va a entender. Pero si tú le dices, vamos a leer el libro de Bamidbar, es este libro, el libro de Números. Ellos no lo conocen como Números, ellos lo conocen como en el desierto. El libro de en el desierto, así lo conocen ellos. El libro de en el desierto. Entonces, este libro de en el desierto nos narra, como ya te dije, los 40 años, el peregrinaje. ¿Qué significa ser peregrino? ¿Qué significa un peregrinaje? Que no estás viviendo en ese lugar, sino que vas ¿de qué? De pasada, vas de paso. Entonces, eso es un peregrino, alguien que va de pasada, alguien que va de paso. Entonces, el pueblo de Israel estaba de paso en todo el desierto, pero estuvieron tanto de paso, 40 años, que hasta después la segunda generación pudo entrar en la tierra prometida. Bueno, busca Deuteronomio, por favor, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjate, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, ¿de quién fue la idea de que el pueblo de Israel pasara por el desierto? ¿De quién fue la idea? ¿De ellos o de Dios?
De Dios. Aquí dice, no se lo están mandando decir, dice, yo te llevé, yo te conduje, yo te metí en el desierto. ¿Para qué? Para que te la pasaras chido, para que te fueras de vacaciones. Dios no nos está engañando y no los engañó a ellos tampoco, sino que lo dice de frente y dice, yo te mandé al desierto y te afligí para saber lo que había en tu corazón. Te probé lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios, y te sustenté. Ahora, esto es algo muy interesante porque vemos cómo es que Dios, para nosotros o para mucha gente, es un Dios totalmente bueno, ¿no? Y así como que un Dios que no te va a hacer pasar por cosas malas. Ahora, el desierto no es algo malo, déjame decirte. Pareciera ser, y en el corazón y en la idea de muchas personas, pasar por un desierto es algo extremadamente malo, pero no lo es. Espiritualmente no. Porque si tú y yo nos ponemos a analizar qué ha pasado en el desierto, en cada uno de los desiertos de nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que en esos desiertos hemos buscado de Dios. En esos desiertos hemos encontrado a Dios. Tal vez tú has llegado aquí, por ejemplo, a la iglesia o a los pies de Cristo porque estabas pasando por un desierto. Y en ese momento alguien te habló de Dios, alguien te habló de Cristo y lo conociste y lo aceptaste en tu corazón y entonces tu vida empezó a cambiar. Es muy probable. Sabes, como cristianos pasamos por desiertos. Y casi te puedo asegurar, o más bien te puedo asegurar, que esos desiertos muchas veces son por causa de que Dios nos deja que pasemos por ahí. No es así como que Dios diciendo, no te va a pasar nada, no me lo vayan a tocar, déjenlo. No, dice, ve por el desierto, métete por ahí. Pero Señor, es un desierto, sí, ya sé qué es, pero métete por ahí. Yo te voy a sustentar, yo te voy a guardar, yo te voy a dar de comer, yo te voy a sustentar siempre. Y entonces esa es la historia del pueblo de Israel en el libro de Números. Cómo Dios sustentó, cómo Dios guió, cómo Dios ayudó. Pero también en ese momento, en un desierto, cómo Dios afligió al pueblo de Israel y cómo Dios probó al pueblo de Israel. Después de tanto tiempo de conocer de Dios, te puedo decir que el día de hoy yo puedo decir gracias a Dios por los desiertos. Y un desierto en nuestras vidas puede ser una enfermedad, puede ser escasez, puede ser lo que está pasando en este momento alrededor de nosotros, puede ser quién sabe cuántas cosas. Puede ser muerte, puede ser soledad, puede ser tristeza. Hay muchísimos tipos de desierto que tú y yo podemos vivir. Pero sabes, gracias a Dios por los desiertos. Porque en esos desiertos yo he buscado de Dios. Y creo que tú también lo has hecho. Porque en esos desiertos es cuando más oras, cuando más oramos, cuando más leemos la Biblia, porque queremos encontrar una razón, porque queremos encontrar un consuelo, porque buscamos que Dios nos hable. Tal vez en esos desiertos es cuando tú dices, voy a ayunar, y entonces ayunas para poder discernir la voluntad de Dios. Ayunas para que entonces Dios te hable, porque no encuentras ni pies ni cabeza de lo que está pasando en tu vida. ¿Te ha pasado algo así? Una situación que no encuentras ni pies ni cabeza. Y dices, ay, ¿por dónde le hago? ¿Para qué le hago? ¿Para dónde me voy? ¿Con quién voy? ¿Qué decisión tomo? Y entonces un ayuno y la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para poder dirigir nuestras vidas. En los desiertos es cuando en realidad Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe y se da cuenta de si estamos confiando o no en Él. O si mejor confiamos en Coppel, que Coppel mejora tu vida, por ejemplo, ¿no? O Milano, que Milano te da la mano. Y empezamos a confiar en Dios. Y empezamos a aprender cómo es Él en su misericordia y en medio de los desiertos. Entonces, eso es de lo que trata el libro de Números. Dios nos hace voltear, hacia cómo vivir la vida a través del desierto. En el libro de Números, Dios nos hace voltear hacia cómo vivir la vida a través del desierto. 2, el sustento de Dios para el pueblo a través del desierto. Y 3, algo no tan agradable, pero la rebelión de Israel en contra de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, mi hermano.
Hasta este momento hemos visto que esa promesa que Dios había dicho la ha querido cumplir. Dios es fiel, pero permitiría que su pueblo se apartara y enfrentara las consecuencias de sus actos en el desierto. Y nos vamos a dar cuenta de la trama de la historia en todo el libro de Números. Ahora, ve a buscar por favor Primera de Pedro, capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta de qué fue lo que pasó, poco a poco. Te estoy dando como la sinapsis de la película, ¿ok? Como el contexto de todo lo que vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pero recuerda que también buscamos una aplicación a nuestras vidas. Sí, estamos observando, estamos interpretando, pero buscamos una aplicación. Bueno, ok, sí, es una muy buena historia, hay muy buenos pasajes allí en todo lo que me estás diciendo, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ya dijimos una parte de aplicación hace ratito, la hemos estado diciendo a continuación. Pero ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Pausa. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios en cuanto a la santidad en el libro de Levítico para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? Sed santos porque yo soy santo. Antiguo pacto, Dios hablando, estableciendo un pacto con el pueblo de Israel, únicamente con el pueblo de Israel, no con nosotros. Y entonces ahora nos brincamos al Nuevo Testamento, gracia. Y entonces en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto que es por la sangre de Cristo, nuevamente encontramos esta misma frase y este mismo mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Entonces te das cuenta de cómo ese mismo mandamiento aplicado para el pueblo de Israel también se aplica para nosotros el día de hoy. También se aplica: sed santos porque yo soy santo. Y no nos vamos a meter mucho en qué es la santidad, porque ya la hemos estado viendo en todos estos 3 años. Santidad. Pero entonces dice: sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice ahí? Peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió del monte Sinaí para ir a la tierra de Canaán? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Una qué? Peregrinación. Hizo una peregrinación hacia la tierra prometida. Y entonces Dios le había dicho, antes de salir de esa peregrinación, le dijo: sed santos porque yo soy santo. Y les explicó todo el rollo. Y ahora a ti y a mí, como hijos de Dios, Nuevo Testamento, exactamente lo mismo está pasando. Y dice: ok, ahora tú eres hijo de Dios, tú ya fuiste comprado con la sangre de Cristo, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Pero también dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué nos faltaría? Que Dios nos haya sacado como a ellos de esclavitud. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y entonces vemos aquí nuestro rescate. El pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud en Egipto, ¿de acuerdo? Y entonces le había mostrado una ley para ser santos para su peregrinaje. En ti y en mí es exactamente lo mismo. Tú y yo fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ninguno de nosotros traíamos un grillete en las piernas o en el pie, así como que, ay, por toda la vida siendo esclavos. No lo teníamos, pero nuestra esclavitud espiritual es latente por causa de nuestros pecados. Y entonces Dios, por medio de la sangre de Jesús, nos liberó de esa esclavitud del pecado y de la muerte.
Íbamos directamente al sepulcro, directamente a un lugar sin Dios, y Dios nos libertó de allí. Pero ahora, mientras llegamos a su presencia, estamos en este peregrinaje, el cual debemos de vivir de una manera con temor, temerosa de Dios, sabiendo que Él es santo y nosotros también debemos serlo. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, mas vosotros, versículo 9, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, dice a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuevamente, Pedro aquí nos está exhortando a que tú y yo vivamos de una buena manera, tengamos una buena manera de vivir, y nos exhorta como pueblo santo, como nación adquirida por la sangre de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel y nosotros? Ninguna. No hay. Entonces, eso es también en nuestras vidas. Cuando vayamos navegando a través de todo el libro de Números, recuerda esto. Nosotros también somos iguales que el pueblo de Israel. Somos iguales que ellos. Fuimos sacados de una esclavitud, fuimos libertados, nos dio una vida nueva y nos hizo peregrinar. Y vamos tú y yo peregrinos en este mundo. No somos de este mundo, dice Juan capítulo 17. Jesús orando al Padre dice, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, igual que yo tampoco lo soy. Entonces dice, no somos de este mundo. Nuestra vida, nuestro reino no está en este mundo, sino más bien nuestra vida está en el reino celestial. Entonces vamos para allá. Y tú y yo vamos directamente para allá, a conocer a Cristo, a conocer de Dios, a conocer lo magnífico que es Dios en nuestras vidas. Antes, ni tú ni yo éramos pueblo. Antes ni tú ni yo teníamos esperanza, dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Ni tú ni yo teníamos esperanza, no teníamos nada, ni siquiera somos judíos para decir somos descendientes de la promesa. No tenemos nada, pero ahora Dios nos ha dado una razón de ser, nos ha dado un propósito para vivir, nos ha dado un propósito para seguir adelante caminando en este peregrinaje. En Cristo lo tenemos. En Cristo tenemos la promesa de la vida eterna y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo lo tenemos. En Cristo hemos sido rescatados de la esclavitud espiritual que nos llevaba a la muerte. En Cristo hemos renacido de lo alto para ser una nueva criatura y vivir una vida nueva en santidad. En Cristo caminamos cada día a través de nuestro peregrinaje hasta alcanzar las promesas de Dios en un reino que no es de este mundo. Cielos nuevos, tierra nueva y la magnífica presencia de Dios nos espera en algún momento, algún día, cuando la trompeta suene. Pero mientras tanto, en este peregrinar debemos saber cómo vivir. Mientras ese momento llega, mientras suena la trompeta, mientras Jesús viene por nosotros, debemos de saber cómo vivir. Números, el libro de Números, nos da una gran lección de cómo vivir en el desierto tomados de la mano de Dios. Si le quisieras poner un título a la predicación o a todo el libro de Números, pudiéramos ponerle ese título: cómo vivir en el desierto tomados de la mano de Dios. Es un buen título para esto. El pueblo de Israel, como ya te lo dije, vagó y dio vueltas durante 40 años por causa de una sola cosa. ¿Sabes cuál fue? Su incredulidad. 40 años dando vueltas, tal vez en el mismo terreno, en el mismo lugar, por incredulidad, por no creer a Dios, por no confiar en Dios. Levítico, por ejemplo, pone énfasis en la adoración a Dios
Es decir, dice, te vas a acercar a mí de esta manera y vas a llevar holocaustos y vas a llevar un cordero que hayas matado y nos habla acerca de adoración. Es precisamente eso, adoración. Y nos habla acerca de nuestra posición espiritual también. El pueblo de Israel era santo, no porque se hayan portado bien o no porque hacían bien las cosas. Y nos damos cuenta después que no eran así como que los más santos de todos. Entonces ellos eran santos porque Dios los había escogido. Y recuerdas que la palabra santidad no tiene que ver con un comportamiento moral intachable en nuestras vidas. La palabra santidad, santo, tú eres santa porque Dios te escogió. Punto. Pero es que, punto. O sea, tú eres santo porque Dios te escogió. Porque tienes a Cristo en tu corazón. Punto. Santo. Lo eres. Entonces ya también quedamos que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de santo, de tachar, y moralmente intachable, de una persona que nunca se porta mal. Debemos de quitarlo de la cabeza, porque somos escogidos, y así lo dice la palabra, a los santos que habitan en esta región, a los santos que habitan en esta iglesia. Dice, les hablo, tú y yo lo somos santos. Y entonces nos habla acerca de adoración y de una posición espiritual. Yo soy santo, tú eres santo. Somos santos. Entonces si alguien te pregunta, oye, ¿tú crees en los santos? Dile, sí, mira, creo en todos ellos. La risa es la que cala. Entonces, somos santos por posición, no porque nos hayamos portado bien. Somos santos porque así lo dijo Dios y así somos. Eso es, no podemos quitarlo. Pero Números, eso es el libro de Levítico, pero Números nos habla acerca del andar y del progreso espiritual y de esa santidad. O sea, no solamente es tú eres santo, sino que Números dice, oye, ¿tú eres santo? Ok, ahora demuéstrame que eres santo. En tu andar diario, en tu caminar diario, en todos tus caminos, demuestra quién eres. Demuestra que eres santo y demuestra prácticamente de qué madera estás hecho. Y por eso Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, para saber qué había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos, para saber si lo amaban. Y entonces, el libro de Números, también existen varios episodios de cuando el pueblo se quejó y murmuró en contra de Dios. El pueblo se quejó, por ejemplo, del maná. El pueblo se quejó de que no había agua. El pueblo se quejó de que era un lugar muy feo. El pueblo se quejó y quién sabe cuántas cosas. Se quejó del liderazgo, se quejó de cada circunstancia, se quejaba el pueblo. Murmuraban, ay, no, es que Dios nos vino a traer acá a morir y que no sé qué. El pueblo era incrédulo, no buscaba a Dios, no confiaba en Dios, y Dios siempre fue fiel y nunca les faltó comida, nunca les faltó agua, nunca, dice, se hinchó su pie en el desierto. Híjole, eso es algo bueno. Nunca sus vestiduras se rasgaron, nunca se acabó. Yo quisiera unos guarachis así, que nunca se acabaran. Una ropa así que nunca se acabara. Imagínate tu ropa favorita que nunca se acabe, que nunca se le quite el color, que nunca se rompa. Esa blusa que tanto te gusta, esos pantalones que tanto te gustan, cómo se te ven. Imagínate que nunca se acabaran. Dios fue fiel. Y Dios sostuvo al pueblo de Israel durante esos 40 años. Qué agradable sería llegar rápidamente de la salvación a las promesas eternas de Dios. Pero nos damos cuenta cuán parecidos somos a Israel. Y con nuestras murmuraciones, con nuestros retrocesos y con nuestra plena incredulidad, nos acercamos más a ser como el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo se tardaban en llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán? ¿Cuánto te dije? 2 semanas. Se tardaron 40 años. ¿Por qué se tardaron tanto? Por incredulidad, por andar murmurando, por andar hablando en contra de Dios. Ay, Señor, ¿por qué me traes para acá? Ay, Señor, ¿por qué permites esto? Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué aquello? Quejándose siempre de Dios. Esa era el común del pueblo de Israel. Y entonces, habiendo podido hacer 2 semanas, se tardaron 40 años. Aplicándolo a nuestras vidas, aplicándolo a nuestras vidas,
nosotros al conocer de Dios, al ser salvos, híjole, nos encantaría inmediatamente, ¡fum!, irnos y estar con Dios y no andar pasando por cosas tan difíciles como lo que estamos pasando actualmente. Ay, vámonos directamente con Dios, pero no, estamos en un desierto. Un gran desierto que es una vida, que es una sociedad que no busca a Dios, unas naciones que no buscan de Dios. Estamos en un gran desierto con incertidumbre de nuestra salud, de nuestra integridad física, teniendo miedo si nos vamos a morir el día de mañana, teniendo miedo si nos va a dar coronavirus o cáncer, o nos va a dar hepatitis, o nos va a dar quién sabe qué, cuántas cosas, teniendo miedo de lo que hay alrededor, una gran incertidumbre. Buscando o teniendo miedo más bien de qué vamos a comer el día de mañana y si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. O sea, estamos en un gran desierto donde las naciones ni siquiera buscan a Dios. Y en medio de ese desierto y de ese peregrinaje, muchos de nosotros como iglesia, igual que el pueblo de Israel, hemos murmurado tal vez de Dios. Y no directamente tal vez, no así como que, ay Señor, ¿por qué? Sino a través de otros canales. Hemos murmurado de Dios, hemos dudado de Dios. A veces hemos llegado a retroceder en el camino hacia Dios. En el camino que Dios ha establecido para nosotros hemos llegado a dar un paso. Y a veces es muy común que los cristianos de repente demos 2 pasos y retrocedamos 1. Demos otros 2 pasos y retrocedamos 3. Y a veces nos encontramos en el mismo lugar que nos encontramos al principio. Te puedo decir, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿No? Cuando yo entrevistaba gente para contratarla, les decía, ¿cuántos años tienes de experiencia? No, tengo 20 años, no, tengo 10. Pero ponte a reflexionar, ¿son 10 años de experiencia o es más bien 1 año de experiencia repetido 9 veces más? O sea, estás en el mismo lugar. Como cristianos muchas veces hemos llegado a estar en el mismo lugar, sin avanzar ni para adelante ni para atrás, allí, en el mismo lugar, chillando, murmurando, quejándonos y haciendo lo mismo todas las veces. Ya tienes 30, 40 años de cristiano y sigues teniendo los mismos frutos en tu vida. Sigues haciendo lo mismo, murmurando, buscando que alguien llegue y te sobe la espalda y te apapache porque eres un hijo de Dios. Ay, pobrecito. Y entonces la gente vivimos así, murmurando, retrocediendo y en muchas ocasiones viviendo en plena incertidumbre de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Entonces no somos tan diferentes del pueblo de Israel. A veces ni le creemos a Dios. Dios te dice, te voy a sustentar y no le creemos. Dios dice, te voy a guardar y no le creemos. Dios dice, aunque mueras, te vas a estar conmigo y no le creemos. Dios dice, te perdono y no le creemos. Dios dice, te voy a sustentar, no tengas miedo, y no le creemos. ¿Y cómo es que no le creemos? A veces ni siquiera buscamos cuál es la promesa de Dios en nuestras vidas. Ya ni siquiera, muchas veces decimos, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Me gustaría escuchar esa voz tan poderosa de Dios, como el trueno, que hace retumbar la tierra. Me gustaría escucharla. El pueblo de Israel la escuchó y tuvo miedo, y no hizo lo que la voz dijo. O sea, ¿qué tan diferente es de aquello a nosotros? Si tú llegaras a escucharla, ¿le harías caso? No lo sé. Pero piénsalo, por un momento piénsalo. Debemos enterarnos de nuestra posición. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Por gracia somos y somos los que somos y estamos aquí. Pero la práctica de esa posición, es decir, ser hijos de Dios, ser el pueblo de Dios, debe ser nuestra vida diaria. El pueblo de Israel sufrió muchísimo en el desierto, en esos 40 años, especialmente y debido a sus murmuraciones y a resistirse a Dios. Lo que Dios quería y decía, no, ¿por qué? Dios decía, vamos para allá, no, ¿para qué? Dios decía, mira, hagan esto, no, ¿por qué? Es decir, la práctica de la búsqueda de Dios y caminar en Dios no la llevaban a cabo y sufrieron muchísimo. O sea, ¿quién se imagina vivir en un desierto 40 años? O sea, es así como que, ¿por qué viviste 40 años? ¿Por qué no te arrepentiste luego? Cualquiera de nosotros, si tal vez pudiera yo traer, digamos,
pudiera yo traer a un israelita de aquel entonces que duró 40 años, lo trajera, ¡shum!, paz, te lo pusiera aquí enfrente. Ese que duró 40 años, ¿qué le dirías? Ay, mi hermano, ¿por qué no te arrepentiste? Ay, ¿por qué no hiciste bien las cosas? ¿Por qué no hiciste caso a Dios? O sea, mira, 40 años, ¿qué necesidad hay de eso, hombre? Tal vez le dirías. Ok, ya nos llevamos al israelita, al judío. Pero ahora te voy a poner un espejo y dile lo mismo. Después de tanto tiempo, ¿sigues dudando? Después de tanto tiempo, ¿sigues de incrédulo? Después de tanto tiempo, ¿te sigues quejando? Después de tanto tiempo, ¿sigues buscando lo que no es Dios? Mírate al espejo. Yo primero. Mirémonos al espejo y veamos qué tan diferentes somos de ellos. Nada. Y entonces mucho o gran parte del pueblo del día de hoy sigue estando allí, dando vueltas en el desierto, viviendo un sufrimiento incesante, sí, pero por causa de incredulidad y de resistirse a Dios. El desierto es un espacio concreto de la búsqueda del creyente que deposita su confianza en Dios. Y ese viaje por el desierto es un lugar privilegiado de purificación y de búsqueda de lo especial en la palabra de Dios. Que los desiertos te lleven a Dios, no que te alejen. Que los desiertos te hagan entender la voluntad de Dios, no que te lleven a resistir la voluntad de Dios. Que los desiertos te ayuden y te enseñen a cómo alimentarte de la palabra de Dios, no que te lleven lejos de la presencia de Dios. Porque muchos en nuestros desiertos hemos claudicado, nos hemos arrepentido de seguir en ese camino. Nos hemos espantado de lo que viene adelante. Muchos en nuestros desiertos hemos tirado la toalla. Muchos en nuestros desiertos hemos dicho, ya no aguanto, ya estoy cansado, estoy hasta acá, ya. Que Dios y las cosas que Él quiere, ok, adiós. No quiero hacer más. Yo quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo quiero porque ya no aguanto lo que Dios me está diciendo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Pero ¿cuántos también el día de hoy estamos aquí por su gracia y su misericordia? Que aún habiendo murmurado, que aún habiendo blasfemado y que aún habiéndonos quejado tanto, estamos aquí en pie. Hebreos capítulo 3, allí a un ladito de Primera de Pedro. Hebreos capítulo 3. Ya casi acabo. Hebreos capítulo 3, ya casi acabamos, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, dice Dios, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. ¿Qué tanto la incredulidad gobierna nuestro corazón el día de hoy? ¿Qué tanto tú vives caminando en un camino de incredulidad hacia Dios? Romanos capítulo 2, versículo 5.
Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Atesoramos ira, atesoramos juicio para nosotros, para no entrar en ese reposo por causa de nuestra incredulidad, por nuestra dureza y un corazón no arrepentido. Mi hermano, la incredulidad, la obstinación y la rebeldía son elementos delante de Dios que llevan al hombre a morir postrado en el desierto, en medio de su peregrinaje, y nunca poder llegar a ver las promesas de Dios. De eso trata el libro de Números. De eso trata. De la tristeza como el pueblo de Israel, toda una generación, la primera generación, murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida, habiendo estado a una semana, a 2 semanas de llegar ahí, por causa de su duro corazón y de su incredulidad. Que en tu vida no pase así. Créele a Dios, busca a Dios, y en medio de ese desierto, confía en Él, porque su mano te libera, te ayuda y te sustenta. Oramos. Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias. Señor, confiamos en ti. Y el día de hoy, Señor, venimos a postrarnos delante de ti, Señor. A postrarnos, Padre Santo, de que eres tú, Señor, en quien hoy confiamos. Buscando, Señor, tu bendición y tu dirección. Señor Jesús, tú moriste en la cruz por nosotros. Nos diste vida. Y aún más, Señor, nos permitiste ser tu pueblo cuando no éramos nadie, Señor. Este libro de Números, Señor, hoy nos ponemos delante de ti y lo ponemos delante de tus manos, Señor, para que nos ayudes como iglesia, a nosotros, Señor, a poder caminar un camino, Señor, el camino del peregrinaje en nuestras vidas, Señor, hasta el día en que tú quieras que estemos contigo. Ayúdanos, Señor, a poder llegar, Dios, hacia tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a ti en cada momento. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y estar tomados de tu mano para siempre. Te bendecimos, Señor, y que este libro de Números nos ayude a amarte más y a conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a celebrar la Santa Cena el día de hoy. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y dice la palabra: por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiero invitarte a que te pongas a cuentas con Dios. Que le digas: Señor, perdóname. Sinceramente. Lo que vamos a hacer a continuación de participar del jugo y del pan significa precisamente el ser partícipes también, juntamente con el sacrificio de Cristo. Recordar lo que hizo por nosotros, pero también anhelar las promesas que Él tiene para nosotros como su pueblo. Y tal vez en este momento parecieran lejos, pero ¿sabes? El Señor está cerca. Cada día nuestra salvación, dice el apóstol, nuestra salvación está más cerca que al principio. Cierra tus ojos. Señor, perdónanos, Dios. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra resistencia a ti, nuestra rebeldía a ti, Jesús. Perdónanos, Señor,
Y te damos gracias porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Y nos has librado, Señor, de tan duros desiertos. Hoy queremos, Señor, celebrar esta cena por medio de la sangre de Jesús. Compartir, Señor, juntamente con los hermanos, Dios, este gran mandamiento que tú nos has dispuesto. Perdónanos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Dios. Amén. Vente, pásale por el pan y por el jugo, por favor. Pásale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pan, Señor, simboliza tu cuerpo, que fue molido, Señor, y fue despedazado, Señor, por causa nuestra. Sabiendo, Señor, que tú no merecías tal castigo, tú así, Dios, fuiste, Padre, aún sabiéndolo, para que el día de hoy, Señor, yo pudiera tener libertad, para que juntos, Señor, como iglesia pudiéramos acercarnos a ti, para que tu sangre, Señor, fuera rociada como la del Cordero en el día de la expiación, Señor, y abrir un camino hacia tu presencia, Padre. Este pan, Señor, nos recuerda ese día en el cual, Señor Jesús, te mataron injustamente por mi culpa, por mis pecados, por mis errores, por mis malas decisiones, por mis blasfemias, mis murmuraciones, mis quejas y mi rebeldía. No lo merecías, Padre, pero hoy te doy gracias. Gracias, Jesús, porque lo decidiste así, porque es tu gracia y tu misericordia la que hoy nos cubre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Puedes tomar el pan? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús, este jugo de uva, Señor, simboliza tu sangre, sangre preciosa, sangre que nos compró. Un precio, Señor, del justo por el injusto que somos nosotros. Y esa sangre, Señor, ha cubierto nuestros pecados. Y esa sangre, Señor, ha cubierto nuestras faltas. Tú te diste en propiciación por nuestros pecados, Señor Cristo.
y hoy te damos gracias. Señor, esperamos hacer esto, Señor, hasta el día en el cual, Señor, podamos verte cara a cara. Mientras, Dios, en nuestro diario peregrinar, te pedimos fortaleza y te pedimos, Señor, que siempre nos recuerdes la importancia de darte a ti la gloria y la honra. Señor Jesús, hoy participamos de esta Santa Cena, Señor, para recordarte y para saber, Señor, nosotros mismos también, que tú eres todo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Toma la copa. Gracias, Señor. Lo hiciste por nosotros. Moriste por nosotros. Gracias por habernos dado vida eterna y una esperanza, Señor, que nunca termina. Bendice a mis hermanos, cuídales, Dios. Cuida tu preciosa iglesia, Padre. Llévalos siempre de tus manos, Dios. Y no nos dejes nunca. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Apunten sus oraciones, por favor.